Buenas tardes, mi nombre es María Laura Bolaños, estudiante de la Universidad Yacambú, y esta es la asignación de Deontología. A continuación voy a hablar sobre los derechos humanos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero primeramente es importante hablar sobre los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, este arrastra un error gramatical y otro epistemológico. Resulta un error gramatical porque es una expresión redundable, un verdadero pleonasmo al momento de emplear un vocablo innecesario en la formulación. Pues derecho es una facultad innata que tiene el hombre para concluirse con los fines que tenga de su vida. Por ende, al momento de decir derecho, vamos a decir tácitamente humano. Por ejemplo, o como encuadre, es algo así como cuando se expresa, lo vi con mis propios ojos, pues alguien no puede ver si no es con su propio órgano visual. Y es un error epistemológico porque los derechos humanos son un ente de inteligencia, fruto de la razón y de la utópica construcción mental, y no un ente de observación, como ya se mencionó antes y también como lo expresaba Alexis Carrel. Además, es importante mencionar que nuestros antepasados, los que eran de la Revolución Francesa, ellos creían sinceramente que existía el derecho, pero ellos no se imaginaban que esto no ha sido que no ha sido comprobado de manera observable. Entonces, en realidad, el ser humano no tiene derechos, pero sí tiene necesidad. Esta necesidad es observable y mensurable, y para el éxito en la vida, esto tiene que ser satisfecha. Por otro lado, el derecho es un principio filosófico, mientras que la necesidad es un concepto de ciencia, es un concepto científico. Primeros años en la prehistoria, los seres humanos vivían en pequeños grupos que se bastaban entre sí. Esto es porque los miembros concurrían a la convivencia con otros, no por el sentimiento de igualdad, sino más bien por un impulso de asociación y también por un sentimiento de complementariedad, y también para llevar a cabo mejor las satisfacciones o necesidades que tenían de vivir, de libertad, de buscar la felicidad, de poseer, de poder optar, entre otros. Resulta muy interesante cómo desde antes hasta ahora, en el presente, el ser humano ha buscado la manera o el bienestar, la seguridad para vivir. Es por ello que ahora requerimos del gobierno para tal cosa, seguridad para sí mismo, y por supuesto que también seguridad para terceros. Buscamos la felicidad, buscamos la libertad, buscamos seguridad de propiedades, seguridad de bienestar y también la seguridad de poder encontrar, primero buscar y luego encontrar la felicidad. En la historia, actualmente, o no tan actualmente, pero sí más reciente, en las constituciones que están relacionados con los derechos y las garantías de la libertad, las reales raíces o verdaderas raíces se encuentran en documentos que están en nuestra era. Así como lo dice la Carta Magna del 12 de junio del año 1215, que dice y que fue en Inglaterra, que esta fue robada o hurtada por los nobles al rey Juan sin tierra. Entonces, así como Oxford, que en 1958, dada por Enrique III, que dice que dieron origen a las instituciones liberales aún vigentes y a expresiones que luego se canalizaron en la petición de derechos. En 1628, aprobada por el rey Carlos I. Ahora, para entrar más en materia, hablaré sobre algunos de los artículos de la Constitución de la República que habla sobre los derechos humanos. Como bien, aquí tenemos el principio fundamentales, artículo 2, que habla sobre la referencia por los derechos humanos, que dice que toda ley en Venezuela
y que también organizaciones que se encuentren en los estados deben respetar, por supuesto, los tratados internacionales o leyes internacionales o nacionales que se han hecho con el fin de procurar los derechos humanos y el bienestar de cada persona. Por otra parte, también tenemos el artículo 19 que habla sobre los principios fundamentales de los derechos humanos. Esto dice que el bienestar, que la seguridad, la libertad y todo eso, los derechos humanos, están responsabilizados por el Estado. Debe de ser justo, igual con todos, no tener consideraciones con algunos. Además, es importante mencionar que una vez que una ley ha sido consagrada, esta no puede ser eliminada o degradada posteriormente. Además, es importante mencionar que todos los derechos son importantes y también son indispensables. Bien, tenemos el artículo 23 y 154 que habla sobre la constitucionalidad de los tratados relativos a los derechos humanos. Este dice que las normas establecidas que se han hecho, estas tienen jerarquía constitucional, las cuales son ratificadas por Venezuela. Además, cabe destacar que estos tratados internacionales deben de ser aprobados por la Asamblea Nacional y por supuesto que también deben ser ratificados por la Presidencia de la República. Además, también está el artículo 22 que habla sobre la amplitud de los derechos humanos. Este resulta muy interesante, ya que dice que hay algunos de los derechos humanos que no aparecen en la Constitución o leyes internacionales, pero que esto no quiere decir que sean menos importantes por el simple hecho de que no estén en textos constitucionales. También tenemos el artículo 29, 261 y 271 que habla sobre las normas para la investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos. Cabe destacar que este es muy importante, ya que cuando hay una falta, cuando hay un delito, las autoridades deben investigar al culpable, pero deben hacerlo de manera ordinaria, no militar, con procedimientos verbales, orales, entre otros. Y la persona que resulte culpable debe de ser sancionada. No se puede salvar de amnesia o algo parecido. Además de que en este caso las personas no pueden decir que es ilegal porque ya prescribió, porque ya se acabó el tiempo. No, porque esto no es como en algunos otros tipos de delitos. También tenemos el artículo 272 que habla sobre los derechos de las personas detenidas o encarceladas. Es muy importante, ya que por el simple hecho de que una persona esté detenida o encarcelada no quiere decir que sus derechos van a ser menos, no. Es más, las personas encargadas deben ver que la persona se rehabilite y debe ver que mejore poco a poco. Debe encargarse de que su dignidad y demás derechos humanos no sean faltados al respeto. Para continuar, es importante mencionar que el artículo 1 es fundamental, ya que dice que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y también fundamenta la formación de los valores o la formación moral de los valores con respecto a la doctrina de Simón Bolívar, que fue el libertador, de pensamiento de igualdad, de libertad, de justicia, de paz internacional, entre otros. Además, es importante mencionar que son derechos irrenunciables a la nación la independencia y libertad, la soberanía, la igualdad, la inmunidad, la integridad territorial y también la autodeterminación racional. Para finalizar, es muy importante recalcar que los derechos humanos son fundamentales para las personas, ya que de todo esto depende que tu dignidad como persona sea respetada. Así podemos vivir como merecen vivir todas las personas. Además que todos tenemos el derecho de ser respetados, pero primero, para que nuestros derechos sean respetados, debemos conocerlos y en dado caso de que haya una injusticia, debemos pedir ayuda. De lo contrario, no servirá